Seguimos con el tema bíblico, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy ya en el desierto, el pueblo de Israel ya pasa tiempo en el desierto y lo vamos a ir viendo. Pero antes comenzamos con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy me invitas a transitar un desierto porque necesito aprender a escuchar tu voz y encontrar mi verdad de tu mano. Te pido que, como hiciste con Moisés y su pueblo, me acompañes en una columna de nube durante el día y en el fuego durante la noche, para marcarme siempre el camino correcto. Que durante este peregrinar mis deseos de conocer tu plan para mí sean mayores que las ganas de abandonar. Dios mío, que en este desierto tu palabra me guíe para llegar a esa tierra nueva que pensaste para mí y a donde anhelo llegar. Amén. Amén. Y siempre el Señor va a estar caminando con nosotros en el desierto. Y ahora lo vamos a ir viendo en este libro del Éxodo. Cuando comienza el libro del Éxodo, en el capítulo 1, dice que después de haber pasado un tiempo, se calcula unos 300 años, los faraones de Egipto se habían olvidado de José y entonces la opresión sobre el pueblo elegido es dura. Y el clamor de este pueblo llega a oídos de Dios, ¿no? Porque Dios siempre está presente y atento a las necesidades de su criatura, ¿no? Y así que va a suscitar el llamado de Moisés. Moisés, que si ustedes leen, porque el libro del Éxodo sería muy bueno que lo lean completamente, porque es un libro muy importante del Antiguo Testamento. No sé si no es el más importante, pero realmente tiene muchas enseñanzas de lo que usamos en la liturgia nosotros. Allí van a encontrar muchas cosas que nosotros ya la aprendimos en el catecismo de la iglesia. Pero sigo con Biblia y le decimos que en el capítulo 2 está cómo es que nace Moisés. Que lo encuentran en un río, después de que la mamá lo dejó en el río, digamos, para que no sufra consecuencias peores, y lo encuentra una princesa, ¿no? O sea que él va a ser criado con las enseñanzas de los egipcios, y se va a dar cuenta de grande que el pueblo originario de él está sufriendo la esclavitud. Y en el capítulo 3 pasa un acontecimiento en el cual él es llamado, él estaba cuidando las ovejas de su suegro y con un acontecimiento maravilloso Dios se hace presente y le encarga, le manda una misión de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y es ahí donde Moisés le pregunta, y bueno, pero ¿qué le voy a decir yo al faraón? ¿Qué les voy a decir? Soy Moisés y quiero que me liberes del pueblo. Entonces, y cuando el faraón me pregunta, ¿y quién te mandó? ¿Qué le voy a decir yo? Palabras más, palabras menos lo que le estoy diciendo. La cosa es que el Señor ahí le va a decir, yo soy el que soy. Es la primera vez que el Señor va a usar su nombre, el nombre de Yahvé que nosotros vemos en la Biblia, que significa yo soy el que soy, que significa la omnipresencia de Dios, el que estaba, el que está y el que va a estar siempre. Qué bueno es saber que el Señor siempre está en nuestra presencia y nos acompaña en todos los caminos de nuestra vida, ¿no? Y allí entonces Moisés cobra la fuerza como para ir a enfrentarlo al faraón y le pide la libertad del pueblo. Esto no va a ser fácil. Yo lo cuento ahora rápidamente, pero van a pasar 10 plagas para que el faraón ablande su corazón. Ya van a escuchar ustedes que el Señor mismo le endurecía el corazón para que diga que no. Es el símbolo, digamos, de los opresores, ¿no? El faraón. Y luego se va a producir la Pascua. La Pascua que nosotros rememoramos tantas veces en la iglesia, ¿no?
y que leemos ese pasaje del capítulo 12, donde pasa el exterminador y cuáles son las cosas que tienen que cuidar de hacer el pueblo para no ser confundido, digamos, en esa acción del exterminador. Ya la van a poder leer en el capítulo 12. Luego de ese acontecimiento, el pueblo queda en libertad y tienen que pasar el Mar Rojo. Atrás de ellos venían todo el ejército del faraón a matarlos y ellos tenían el mar de frente, entonces tenían que tomar una decisión: o cruzaban el mar o volvían a la esclavitud. Y como Moisés tenía mucha fe, se largó al mar con todo el pueblo y por una intervención divina del Señor logran cruzar el Mar Rojo. Ya lo podrán leer a eso también en el capítulo 14 y sucesivos. Las dos S, les recuerdo que son los siguientes, los versículos siguientes. Ahí van a poder ver ustedes todo en el capítulo 14 y 15, todo esto que yo les estoy diciendo. Cuando pasan el Mar Rojo ya se encuentran luego en el desierto y ellos ahí hacen un largo camino de 40 años por el desierto y comienzan las infidelidades del pueblo con Dios. El pueblo reniega de Dios y ustedes van a poder leer, si lo leen completo, muchas infidelidades del pueblo. Y Dios después va a hacer una alianza con Moisés y le va a entregar las tablas en una montaña. Va a ser una montaña donde va a recibir los 10 mandamientos, esta nueva ley que va a recibir, y esta alianza que hace el Señor se compromete a acompañar al pueblo y el pueblo a cumplir esas 10 normas que le había indicado. Y también se va a establecer, más adelante lo van a poder leer, que el Señor no va a querer quedar en la montaña, sino que va a acompañar y va a caminar con el pueblo. Entonces ellos van a construir un símbolo, el Arca de la Alianza, que los va a acompañar a todo el pueblo de Israel hasta que puedan tener su templo. Ustedes, todo esto que yo les estoy diciendo, el libro del Éxodo completo trae toda esa historia, pero también hay otros libros más que siguen al Éxodo, que lo completan y que los judíos le llaman la Torá. Nosotros los católicos le llamamos el Pentateuco. Son los 5 primeros libros que están en la Biblia, que lo componen el Génesis, que ya estuvimos viendo algo, el Éxodo, que es el que estamos viendo, pero también después está el Levítico, que tiene todas unas normas morales y religiosas de culto. Después lo tenemos el libro de los números, que se llama el libro de los números porque tiene 2 censos. También tenemos enseguidita el Deuteronomio, y ahí en el Deuteronomio, en el capítulo final del Deuteronomio, está la muerte de Moisés, que no alcanza a entrar en la tierra prometida, sino que el Señor le hace ver todo lo que había preparado y bueno, no entra él, ¿no? Pero ¿qué les diré? Que los libros estos del Pentateuco son la ley de los judíos y también un libro importante para nuestra tradición cristiana. ¿Qué cosas tienen? Bueno, miren, resulta que ustedes pueden ver que los 10 mandamientos, cuando se hace esto de la ley de los 10 mandamientos, el pueblo era reducido, era un pueblo chico. Y a medida que va caminando por el desierto a lo largo de esos 40 años, el pueblo va creciendo en cantidad de personas y habitantes, y entonces las normas legales tienen que ir ajustándose a la nuevo orden, ¿no? Supóngase, vamos a hacer un ejemplo nomás, ¿no? De lo que contienen los demás libros, porque no nos vamos a detener, esto es Biblia de cero. Pero el Señor dice: no matarás. Ahora yo pongo un ejemplo. Si usted está con su compañero cortando un árbol y se le quiebra una rama del árbol y cae sobre su compañero y muere, usted no tuvo la intención de matarlo. Si por ejemplo entre 2 ladrones, uno roba una gallina y otro roba una vaca,
también hay una diferencia. Todas esas diferencias fueron poniéndose por escritos en los demás libros de la ley, de la Torá y del Pentateuco, que nosotros le llamamos el Pentateuco. Bien, así que digamos, el libro tanto Números, Levítico y Deuteronomio contienen muchas normas morales y muchas leyes, digamos. Así que bueno, por ahí sería bueno leer la parte introductoria de los libros, pero yo diría que avancemos para llegar a Jesús. ¿Les parece? Bueno, como decíamos ya, después viene Josué, que va a ser el encargado de ocuparse de la conquista de la tierra prometida. Esto lo van a poder ver precisamente en Deuteronomio 34, si leen ese capítulo. Van a ver cómo Moisés muere y queda en su lugar o a cargo de ocupar la tierra prometida Josué. Josué también se va a ocupar en este libro de distribuir las tierras conquistadas entre las 12 tribus. Y la tribu de Leví va a ser la que se va a ocupar de Dios, en consecuencia no va a recibir una porción de tierra. Por decir algo, son cosas que van a encontrar en ese libro, en esos libros, digamos. Los libros del Antiguo Testamento nosotros los tenemos que leer a la luz de la resurrección de Jesús. En consecuencia, digamos, es difícil de entender muchos pasajes del Antiguo Testamento. Seguramente cuando esto pase de la pandemia y si ustedes quieren y podamos hacer algún curso más de introducción al Antiguo Testamento, alguna cosa que sea más específico, algún libro más específico, podemos verlo. Pero como ahora vamos con Biblia de cero, seguimos adelante. Entonces Josué es el que conquista la tierra prometida a los cananeos, y luego comienza un periodo que se llama de los jueces, que sería como los líderes de las distintas tribus. Los más destacados son Sansón, Gedeón, Débora. ¿Se acuerdan de Sansón y Dalila? Bueno, son personajes que ocuparon los lugares, digamos, de autoridad y tenían que ejercer justicia, ejercer liderazgo. Eran los que nosotros habitualmente en la historia de acá de nuestra zona son los caudillos, diríamos, los caudillos que nosotros teníamos hasta hace muy poquito, ¿no? Así que, y capaz que queda alguno dando vueltas todavía. Así que bueno, esos serían los jueces que, digamos, por ahí también no tenían bien claro el seguimiento del Señor y bueno, había un poco de idolatría. Recordemos que toda esta civilización vivía, y en torno a ellos vivían pueblos que eran muy, muy grandes, muy poderosos y que tenían muchos dioses, porque para la civilización antigua tener dioses era muy importante, tener muchos dioses. O sea, cuando más dioses tenía, más inteligente y más civilizado eras. Y este pueblo tenía un solo Dios, el creador de todos. Pero muchas veces ver las demás poblaciones les hacía dudar a ellos, ¿no? Y como dependían de la lluvia para que crezcan los sembrados, dependían mucho del clima, por ahí muchas veces caían en la idolatría de dioses construidos por las manos de ellos. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Espero que vayamos bien, los aliento a seguir. Por ahí es un poco tediosa esta parte, pero ya estamos llegando, así que vamos bien, vamos rápido. Y les agradecería si me hacen llegar preguntas y demás. Un abrazo enorme. Disculpen que por ahí las oraciones de final no las estamos haciendo, simplemente les pido que ustedes hagan las oraciones porque el tiempo es muy corto, el que tengo de 20 minutos. Gracias, muy amables por todos los gestos y por las oraciones de todos. Un abrazo enorme.